Fue la hija que no decepcionó, la amiga que siempre estaba disponible, la pareja que cedía cuando la situación lo requería, la madre que puso a sus hijos por delante de cualquier necesidad propia sin que nadie se lo pidiera, porque eso era lo que se hacía, porque eso era lo que se esperaba, porque eso era lo que significaba ser buena. Fue amable cuando tenía ganas de no serlo. Fue paciente cuando lo que sentía no tenía nada de paciencia. Fue generosa en momentos donde una parte de ella quería retener, protegerse, decir que no. Y nunca, en ningún momento de todo ese proceso, se le ocurrió cuestionar si esa bondad que construía con tanta dedicación era realmente fortaleza o si era, en cambio, la forma más elaborada y más difícil de detectar de tener miedo. El problema no era que fuera buena. El problema era lo que había detrás de esa bondad, lo que la bondad cubría, lo que la amabilidad constante, la disponibilidad permanente, la generosidad sin límites estaban sirviendo para no tener que ver. Porque la bondad, cuando es auténtica, cuando viene del exceso de un interior pleno que puede dar porque tiene de sobra, se siente de una manera específica. Se siente libre, ligera, elegida conscientemente en lugar de compulsivamente ejecutada. Pero la bondad que viene del miedo, la bondad que es en realidad una estrategia de supervivencia sofisticada que aprendió a disfrazarse de virtud, se siente diferente por dentro, aunque desde afuera sea imposible distinguirlas. Se siente como una obligación que nunca termina, como una deuda que siempre hay que pagar, como una identidad que no puede ser cuestionada sin que todo lo que se es se derrumbe. Carl Jung habría reconocido ese patrón de inmediato y lo habría llamado por su nombre, que no es bondad sino persona, una persona construida sobre la amabilidad, la generosidad y la disposición como valores centrales, que no pueden ser cuestionados sin que la identidad entera quede en peligro. Y señalaría algo que es incómodo y necesario en igual medida, que cuanto más perfecta es la persona, cuanto más consistente y sin fisuras es la máscara de bondad, más densa y más peligrosa es la sombra que crece del otro lado. La sombra, en la psicología junguiana, no es el repositorio de lo que es malo en nosotros, es el repositorio de todo lo que fue excluido de la identidad consciente, de todo lo que no podía tener lugar en la persona que se construyó. Y cuando la persona está construida sobre la bondad como valor absoluto, sobre la amabilidad como identidad, sobre la generosidad como condición para ser amada y aceptada, lo que va a la sombra es precisamente todo lo contrario. La rabia, el egoísmo, el deseo de decir que no, la necesidad de ser vista no solo como dadora, sino como receptora, el derecho a ocupar espacio sin tener que justificarlo con algún servicio prestado. Todo eso, que no puede existir dentro de la identidad de la mujer buena, va a la sombra. Y desde la sombra, como siempre, trabaja. ¿Cómo aprendió una mujer a ser buena de esa manera? Jung señalaría que la respuesta casi siempre se encuentra en la historia temprana. La bondad como estrategia de supervivencia no se inventa en la edad adulta. Se aprende en la infancia, en el contexto específico donde la persona que se fue formando entendió, con la percepción directa y sin mediación conceptual que tiene un niño, que la manera de ser amada y de estar segura pasaba por ser buena, por no molestar, por no exigir demasiado, por hacer felices a los demás, por ser la que no da problemas. Esa comprensión puede haberse formado de maneras muy diversas, en una familia donde el amor era condicional y dependía del comportamiento, en un entorno donde las emociones difíciles generaban consecuencias que era mejor evitar,
en una dinámica donde ser la buena era la única posición que garantizaba afecto y seguridad. El niño que aprende esa lección es inteligente, es adaptativo. Hace exactamente lo que la situación requiere para sobrevivir emocionalmente en el entorno que le tocó. El problema no es que aprendiera esa estrategia. El problema es lo que ocurre cuando esa estrategia, que fue funcional y necesaria en el contexto donde fue aprendida, se convierte en la única manera de relacionarse con el mundo en la edad adulta. Cuando lo que fue una respuesta inteligente a una situación específica se cristaliza en una identidad rígida que ya no puede ser cuestionada. Cuando la mujer de 40 años sigue siendo buena de la misma manera en que fue buena la niña de 8, no porque haya elegido esa bondad conscientemente, sino porque es la única forma de ser que conoce. Hay una pregunta que Jung haría en este punto y que cambia completamente la perspectiva. ¿De qué tiene miedo la mujer buena? No es una pregunta retórica. Tiene una respuesta específica. La mujer buena tiene miedo, en su versión más profunda y más raramente articulada, de su propia sombra. Tiene miedo de lo que hay del otro lado de la bondad. Tiene miedo de la rabia que siente cuando da sin recibir durante demasiado tiempo. Tiene miedo del egoísmo que siente cuando quiere algo para sí misma sin que haya nadie más en la ecuación. Tiene miedo del placer que siente cuando dice que no y el mundo no se derrumba. Tiene miedo, sobre todo, de que si deja de ser buena todo el tiempo, ya no sea amable, sino cruel. Ya no sea generosa, sino egoísta. Ya no sea fuerte, sino débil. Tiene miedo de que sin la bondad no haya nada que valga la pena en ella. Eso es lo que Jung llamaría la identificación con la persona. El punto donde la máscara ha sido usada durante tanto tiempo y con tanta consistencia que la persona que la usa ya no puede distinguir entre la máscara y el rostro. Ya no sabe qué partes de su bondad son genuinas y qué partes son compulsivas. Ya no sabe si está dando porque quiere dar o porque le aterra lo que ocurriría si no diera. Ya no tiene acceso claro a sus propios límites, porque sus límites han sido tan consistentemente ignorados que ya no sabe exactamente dónde están ni cómo se sienten desde adentro. ¿Cómo se ve esa dinámica en la vida cotidiana de una mujer buena? En primer lugar, en la manera en que experimenta los límites ajenos. La mujer que construyó su identidad sobre la bondad sin límites tiene una dificultad característica con las personas que sí tienen límites. Le generan una incomodidad que no puede nombrarse fácilmente, porque tendría que nombrar también su propia envidia. La persona que dice que no con facilidad, que pone sus necesidades sin disculparse, que no está disponible todo el tiempo para todo el mundo, activa en la mujer buena algo que viene directamente de su sombra. La rabia de quien reconoce en el otro la libertad que ella misma se negó durante años. En segundo lugar, en la acumulación silenciosa del resentimiento. Este es quizás el síntoma más característico y más raramente reconocido de la bondad compulsiva. El resentimiento que crece debajo de la superficie de manera perfectamente invisible para los demás, porque la persona que lo cubre es demasiado consistente para dejar ver lo que hay debajo. La mujer buena da, ayuda, está disponible, cede, perdona, y en algún nivel de su psique lleva la cuenta, no de manera consciente ni deliberada, sino de la manera en que lo lleva cualquier ser humano que consistentemente da más de lo que recibe, con una acumulación de energía psíquica que no encuentra salida y que eventualmente comienza a ejercer una presión que la persona
ya no puede contener completamente. En tercer lugar, en la manera en que atrae a ciertas personas. La mujer buena, la que está siempre disponible, la que cede, la que perdona, la que da sin poner condiciones, tiende a atraer de manera desproporcionada a personas que se benefician de exactamente esas cualidades. Personas que necesitan a alguien que esté siempre disponible. Personas que necesitan que alguien ceda cuando ellas no quieren hacerlo. Personas que necesitan ser perdonadas sin tener que hacer el trabajo real de cambiar. No porque esas personas sean necesariamente maliciosas, sino porque la dinámica que la mujer buena establece, la dinámica de dar sin límites, crea de manera automática el espacio para ser ocupado por quien necesita tomar sin límites. La generosidad compulsiva y el aprovechamiento son dos caras de la misma dinámica. Y en cuarto lugar, en lo que le cuesta a su propia vida. Porque la energía psíquica que se invierte en mantener una persona consistente, en suprimir continuamente los contenidos de la sombra, en gestionar el resentimiento acumulado de manera que no sea visible, no está disponible para otra cosa. La mujer buena que vive con la sombra densamente cargada no experimenta esa densidad como sombra. La experimenta como cansancio crónico, como la sensación de que da más de lo que recibe, aunque no pueda señalar exactamente a quién culpar porque nadie le exigió dar tanto, como una tristeza de fondo que no tiene causa identificable, como la sensación de que hace todo bien y aún así algo esencial no está bien. Jung señalaría que la salida de ese patrón no es volverse mala, no es dejar de ser generosa, ni dejar de ser amable, ni cultivar el egoísmo como antídoto a la generosidad compulsiva. La salida es la integración de la sombra. Es el proceso de recuperar los contenidos que fueron excluidos de la identidad, no para actuarlos sin discriminación, sino para tenerlos disponibles, para poder sentir la rabia, cuando la rabia es la respuesta apropiada, para poder decir que no cuando el no es honesto, para poder poner límites no como acto de crueldad, sino como acto de autoconocimiento, para poder dar cuando se quiere dar y no dar cuando no se quiere, sin que ninguna de esas dos opciones amenace la imagen de quién se es. La integración de la sombra en este contexto tiene una cualidad específica que Jung describiría con precisión. Requiere la disposición a tolerar ser vista como menos buena de lo que se era antes, porque cuando una mujer que siempre dijo que sí, empieza a decir que no, cuando una mujer que siempre estaba disponible, empieza a no estarlo, cuando una mujer que siempre cedía, empieza a no ceder, las personas que se habían organizado alrededor de su bondad sin límites van a experimentar ese cambio como una traición, como si se hubiera vuelto egoísta, como si hubiera cambiado para mal. Y la mujer que construyó su identidad sobre ser vista como buena va a sentir esa percepción con una intensidad que puede ser paralizante. Pero esa incomodidad, Jung diría, es exactamente la señal de que el proceso de individuación está ocurriendo, de que la persona está siendo cuestionada desde adentro, de que la identidad se está ampliando más allá de los límites que había impuesto sobre sí misma. El malestar de ser vista como menos buena de lo que se era antes no es evidencia de que algo esté mal en el proceso. Es evidencia de que el proceso está funcionando. Porque la bondad auténtica, la que viene de la plenitud en lugar de del miedo, no necesita ser percibida como bondad para existir. Existe independientemente de lo que los demás vean. Y llegar a ese punto, al punto donde la propia bondad ya no depende de la validación externa, es uno de los logros más difíciles y más liberadores
del desarrollo psicológico adulto. ¿Qué queda cuando la mujer buena deja de ser buena de esa manera compulsiva? Queda algo más complejo, más real, más difícil de categorizar con una sola palabra. Queda una mujer que puede ser generosa y puede no serlo, que puede estar disponible y puede no estarlo, que puede dar y puede retener, que puede amar con todo lo que tiene y puede también protegerse cuando el amor se convierte en autodestrucción. Una mujer que ya no es reconocible de manera inmediata como la buena, pero que es algo que ninguna etiqueta simple puede capturar, entera. Y la diferencia entre la mujer buena y la mujer entera no es que la segunda sea menos bondadosa, es que su bondad, cuando aparece, es real, es elegida, es libre. Y eso, que desde afuera puede parecer menos espectacular que la generosidad sin límites, es en el fondo infinitamente más valioso, porque la bondad que viene del miedo no nutre a nadie, ni a quien la recibe ni, especialmente, a quien la da.